Hola, en este vídeo os hablaré del principio del Le Chatelier. Le Chatelier en su principio establece que si en una reacción, en un sistema químico, nosotros modificamos alguna condición de forma que el equilibrio se pierda, ese equilibrio, esa reacción se va a desplazar intentando evitar eso que yo he cambiado, evitar esa perturbación. Y entonces, pues o hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que va a hacer es evitar aquello que hemos modificado. Lo tenéis ahí expresado en lila o en violeta, como queráis, bien, para poder después justificar este tipo de ejercicio. Entonces vamos a comenzar hablando de cómo modificaríamos la concentración o bien de los reactivos o bien de los productos para desplazarla hacia un lado o hacia otro. Os tengo ahí la reacción. Entonces, si aumento la concentración de reactivo, ¿qué va a ser el equilibrio? ¿Qué va a ser la reacción? Pues va a querer evitar ese aumento. Para evitar ese aumento, ¿qué tiene que hacer? Pues disminuirlo. Para disminuirlo, lo que va a hacer es consumir los reactivos, eso que he puesto de más, la concentración de reactivos que he puesto de más, y entonces se me va a desplazar hacia la derecha y se me van a formar más productos. Entonces, si yo la reacción quiero que se desplace hacia la derecha, pues lo que tengo que hacer es aumentar la concentración de alguno de los reactivos. ¿De acuerdo? Si lo que quiero es, por el contrario, que se me desplace hacia la izquierda, la reacción propuesta, pues entonces lo que tengo que hacer es aumentar la concentración de producto, porque si yo aumento la concentración de producto, el sistema se va a movilizar para disminuirlo, se me va a consumir producto y queriendo favorecer esa disminución, pues se me va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, si pongo más de reactivo, se me desplaza hacia la derecha. Si pongo más de producto, se me desplaza hacia la izquierda. Eso es si yo lo que modifico es la concentración o de la sustancia, o de tanto reactivos o productos. Vámonos con la modificación de la temperatura. Si aumento la temperatura, mi sistema va a querer bajarla. Para querer bajarla, va a tener que absorber esa energía. ¿Hacia dónde me absorbe energía? Pues hacia donde la reacción sea endotérmica. Es decir, hacia donde la variación de entalpía sea mayor que cero. ¿Para qué? Para intentar todo disminuir esa temperatura que yo he puesto de más. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tengo aquí señalado y lo pongo con flecha para que se os quede, por si en algunas ocasiones no estamos iguales y se nos olvida. Entonces, si aumento la temperatura, pongo la flecha hacia arriba. ¿Hacia dónde se me va a ir? Pues hacia donde incremento sea de H sea mayor. Incremento de H es mayor, incremento de H mayor que cero, más alta, es como un truco. O sea, si la temperatura sube, hacia donde incremento de H es positiva, es mayor. ¿De acuerdo? Si por el contrario lo que hago es bajar la temperatura, pues el sistema va a intentar liberar energía para aumentar esa temperatura y restablecer el equilibrio. Entonces, aquí os he puesto bajo la temperatura, pues se me va a ir el sistema hacia donde se baje incremento de H, y eso ocurre hacia donde es exotérmica, incremento de H menor que cero. ¿De acuerdo? Otro factor con el que nos suelen preguntar es si incluimos catalizadores. Pues os lo tengo
señaló ahí, no desplaza el equilibrio. ¿Por qué no lo desplaza? Porque si yo introduzco esa sustancia inerte, ¿os acordáis que un catalizador no interviene en la reacción? Tanto me va a aumentar las velocidades de la reacción directa como de la inversa. Se va a cortar el tiempo en alcanzar el equilibrio, ¿de acuerdo? Pero no se me va a desplazar más hacia un lado que hacia otro, porque las velocidades aumentarían del mismo modo, ¿de acuerdo? Entonces no, se desplaza el equilibrio con los catalizadores. Suele ser una pregunta muy común. Y si aumentamos la presión, es lo mismo que disminuir el volumen, ¿de acuerdo? Si yo aumento la presión, ¿hacia dónde se me va a desplazar el equilibrio? Pues intentando disminuir esa presión, pues se me va a ir hacia donde haya menos moles de gases, hacia donde sea menor el número de moles de gases. Ya sabéis por la teoría cinética molecular que los gases se comprimen y se expanden, y entonces son lo que hay que tener en cuenta cuando hay variaciones de presión y de volumen. Entonces nos fijamos en los moles de gases que hayan en los reactivos y que hayan los productos, ¿de acuerdo? Y si aumentamos la presión, pues va a intentar mi sistema disminuir esa presión. Entonces se me va a ir hacia donde haya más volumen, ¿de acuerdo? Y hay más volumen donde haya menos moles en estado gaseoso, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, si nos preguntase, lo tengo ahí en rojo, nos ponen en el ejercicio variaciones de presión pero sin modificación de volumen. Ya sabéis que podemos jugar con la presión y el volumen y la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, en esa ocasión, si me ponen una variación de presión sin que se modifique el volumen, no se desplazaría el equilibrio, y eso es cuando añadimos sustancias que no intervienen en la reacción, sustancias inertes. Y todos estos factores pues hay que tenerlos en cuenta, suelen ser preguntas tipo cuestión, verdadero y falso, para que razonemos. ¿De acuerdo? Pues hasta el próximo vídeo.